Hola a todos. Bueno, he pensado en hacer otro vídeo en directo y me gustaría hablar sobre el TDAH. ¿Qué es el TDAH? Es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué me gusta tanto este tema? Bueno, les entiendo, como os decía, les entiendo bastante bien a estos niños que tienen esto porque yo también lo tuve en su día y de hecho creo que sigo teniendo. Y sí, los adultos también pueden tener trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es este trastorno? Es un trastorno del desarrollo que, bueno, existe un déficit a nivel atencional, a nivel del control de los impulsos y de la hiperactividad. Es un trastorno del desarrollo que afecta sobre todo a la parte prefrontal y también a la parte de los ganglios basales. La parte prefrontal al final es la de la atención y la de los ganglios basales, para que me entendáis, es la parte más motora, la que de personas más impulsivas, ¿no? Que tienen más ese problema de controlar los impulsos. Se inicia sobre todo, se puede diagnosticar a partir de los 6 años y, como os digo, los adultos también podemos tenerlo. De hecho, a mí me pasa. Es un retraso madurativo. ¿Por qué? Porque digamos que la parte prefrontal tarda más en desarrollarse, ¿no? Cuando es niño, tarda más en madurar, ¿no? Entonces, por eso tienen esa parte de, pues de déficit de atención. Hay 3 tipos. Está el inatento, la parte de hiperactividad y de impulsividad y la parte combinada. La parte inatenta, sobre todo, le suele pasar a las niñas. Sobre todo tienen esta parte que les cuesta concentrarse, prestar atención, se encarga sobre todo la dopamina, es la que, como os decía, en la parte prefrontal es la que genera esa atención. Bueno, por eso hay ese déficit, ¿no? Porque no generan la suficiente dopamina. Luego suelen ser sobre todo a las niñas. La parte más hiperactiva, más impulsiva, le suele pasar a los niños o a los chicos, ¿no? A los hombres, que son quizás más hiperactivos, más movidos. Y luego está la parte combinada, que sería la parte más mixta. Suelen ser personas, o niños en este caso, que se les etiqueta como perezosos, vagos, payasos, porque tienen esa parte de payasetes, tienen habilidades sociales, suelen ser así como simpáticos, entonces, bueno, pues tienen esa parte como que se les etiqueta como de irresponsables. ¿Por qué me gusta también hablar de este tema? Porque parece que siempre se habla de lo negativo, del trastorno de atención, es que es un irresponsable, es que mira cómo no trabaja nada, no se esfuerza nada. No, sí que se esfuerza. Lo que pasa es que le cuesta mucho. Y le cuesta prestarte atención, y le cuesta, bueno, pues digamos que no prestan atención porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que también, bueno, pues todo el mundo supiera de qué va este trastorno para poder comprenderles mejor. Porque muchas veces se les castiga a estos niños porque de movidos, de que no paran, de que hacen los deberes encima de la silla. Pues si hacen los deberes encima de la silla, pues mejor, porque es su manera en la que funcionan mejor. Entonces, van a ser niños o incluso adultos que van a estar moviendo las manos, muy nerviosos, tienen esa parte motora que no, como si tuvieran un motor dentro, pues así es como. Y también les pasa a los mayores, no tiene nada que ver con el cociente intelectual. No es que sean tontos ni... no. Simplemente tienen un procesamiento de la información más lento, procesan de manera más lenta, sobre todo por la parte atencional, porque les cuesta prestar atención. Entonces, igual yo te estoy hablando, pero igual la persona que tiene este trastorno se está quedando con lo último. También tienen problemas en la memoria a corto plazo. ¿Por qué? Por el tema de la atención, porque se quedan con lo último que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, por eso es importante inculcar a los padres que sepan, darle las pautas y que sepan que tienen que dar normas claras, cortas, concisas, que los niños, en este caso los niños se van a quedar con lo último que les digas. Si le dices, pon la mesa, vístete y lávate los dientes, se van a quedar con lávate los dientes. Entonces, claro, primero que hagan lo primero, después que hagan lo segundo y después diles que hagan lo tercero, porque si no, al final se aturullan y no van a hacer nada. Suelen ser al final niños que tienen problemas de aprendizaje, porque obviamente esto influye directamente en el rendimiento académico. Por eso es importante que se les ponga en primera fila, porque tienen problemas para prestar atención. Entonces, se van a poner a hablar con los niños de al lado, no van a prestar atención a la pizarra, a los profesores. Entonces, al final, muchas veces la señal de alarma la dan los profesores. Por cierto, gracias a los profesores por ser tan observadores y poder también aprender un poco de esta parte más psicológica, ¿no? De aprendizaje, porque gracias a ellos también se les da esa parte de alarma, ¿no? A los padres y luego al final acaban derivando al psicólogo.
¿Qué más? La parte inatenta sobre todo sería el tema de las niñas. Los niños suelen ser más hiperactivos. Como os digo, van a ser niños más inquietos, van a interrumpir conversaciones, la memoria de trabajo al final queda afectada y como os digo, van a tener problemas para retener información nueva. No es que sean vagos. Vale, sí, estarán cansados, pero no es que sean vagos, es que les supone muchísimo esfuerzo prestarte atención y retener la información, porque están en su mundo, porque les cuesta estar aquí, les cuesta decir, a ver, escúchame. Entonces es como darle la oportunidad de que nos escuchen y de que puedan conectar, ¿no?, con lo que les estoy diciendo. Entonces, hablar despacio, normas claras, tener sobre todo bien organizado, horarios de comida, de vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esto otro, que tengan muy claro lo que van a hacer. Eso les va a dar también seguridad, porque si no, como os digo, se aturullan. Suelen ser niños que también... me gusta mucho también hablar de este tema porque parece que siempre se habla de lo negativo del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, no de lo negativo, sino de lo que no saben hacer. Y no se habla de lo que sí saben hacer, que tienen muchas habilidades, son niños que son, sí, se les etiqueta de payasos, porque son payasos, son niños que al final son muy graciosos, tienen muchas habilidades sociales y son muy creativos. Como os digo, al final yo me siento también muy identificada con estos niños porque yo en su día me lo diagnosticaron también con 15 años, muy tarde, por cierto, pero bueno, por lo menos me lo diagnosticaron. Y supe también crear estrategias para un poco compensar ese déficit, ¿no? Entonces, al final son niños que se esfuerzan muchísimo y no rinden todo lo que deberían rendir. Entonces, claro, detrás de todo esto existe la emoción de la frustración que afecta directamente la autoestima porque ven que no pueden, que no llegan a donde tienen que llegar. Entonces, eso al final hace mella en la autoestima porque creen que no pueden. Por eso es importante que también aquí en terapia, en psicoterapia, se haga un trabajo también a nivel se trabaje la autoestima, todo el tema de la frustración con estos niños, porque se esfuerzan muchísimo y al final no está equilibrado, ¿no?, ese esfuerzo con lo que consiguen. Sobre todo también porque se comparan también con otros niños, es decir, o sea, yo he estado 2 horas estudiando y ¿por qué el de al lado ha estudiado media hora y ya se lo sabe? ¿A qué me pasa a mí que no puedo? No me concentro, ¿no? Entonces, que entiendan un poco por qué les pasa eso, ¿no? Como os digo, existe también el tratamiento, al final se trabaja en el plano escolar, con los profesores, se nos da damos mucha información y nos dan sobre todo mucha información. A nivel emocional, también por el tema de la frustración, de la autoestima, ¿no? Entonces, sobre todo se intenta dar muchas pautas a los padres, que son los que verdaderamente tienen y deben entender lo que les pasa, porque muchas veces, como os digo, se les castiga cuando no se les debe castigar. Al final, este niño es así, tu hijo es así y es movido, y no porque quiera, sino porque al final existe ese déficit de dopamina, atención, en los ganglios basales, que es la parte motora, como os decía, del control de los impulsos. Entonces, les va a suponer muchísimo esfuerzo controlarse. Entonces, bueno, al final se les etiqueta como si fuese un fracaso escolar, como si fueran vagos, y al final esto se quedan con la etiqueta y se acaban creyendo esa etiqueta. Ese es el problema. Entonces, bueno, al final eso lógicamente afecta a la autoestima, ¿no? Por otro lado, son niños súper creativos, hay que potenciar todo lo que se pueda, todas esas habilidades. Suelen ser niños que se les da muy bien los deportes, son muy ágiles, muy hábiles, por lo tanto hay que reforzar eso, potenciarlo, que se vean que son buenos y que pueden llegar a eso, ¿no? Como os decía, es un trastorno del desarrollo que al final tiene solución. Tiene solución porque se les da recursos y herramientas tanto a los padres como a los propios niños para que compensen ese déficit, ¿no?, de atención, de concentración, de control de los impulsos. Y encima luego, por otro lado, está también la parte de psiquiatría, que se medica con metilfenidato, que al final es un derivado de anfetamina, porque estimula esa dopamina, ¿no?, esa atención y ese control de los impulsos. Y bueno, al final eso trae un poco de problemas, de controversia, pues porque al final ¿cómo voy a medicar a mi hijo que tiene 7 años? Pues sí, la verdad es que no sería lo mejor. Lo mejor es empezar con psicología y bueno, y si realmente se ve que se necesita una ayuda extra, pues hombre, no está de más la medicación, ¿no? Entonces siempre con determinadas pausas en verano, los fines de semana, porque al final, está claro, es una medicación bastante potente y no deja de ser un niño.
A mí en su día, con 16 años, cuando me lo diagnosticaron, sí que me mediqué y me vino muy bien. Yo sobre todo tengo la parte combinada, mixta, lo tengo todo, la parte mixta y, hiperactiva y atencional, y en su día me vino muy bien la medicación. Entonces, pues bueno, al final me sentí totalmente recompensada y sobre todo que estaba viendo que mis esfuerzos por fin tenían frutos, ¿no? Yo, gracias a eso, al final trabajé y igual por eso también me siento que soy una persona muy trabajadora y en su día muy responsable, porque al final quería llegar a una meta, tenía, imaginaros, ¿no? Un suficiente, quería llegar a un suficiente y no podía. No, estoy estudiando muchísimo, entonces al final también, igual, quizás gracias a eso, creé esa habilidad, ¿no? de fuerza de voluntad y de superación, ¿no? Entonces la medicación me dio esa extra de por fin estoy sacando buenas notas que son las que merezco, ¿no? Entonces, pues bueno, al final entiendo muy bien a estos niños. Niños y adultos, que de hecho muchos adultos tienen ese trastorno y ni lo saben, ¿no? De hecho yo sigo teniendo, entonces yo me pongo, bueno, aquí me veis tranquilamente, pero yo me pongo también como loca y muy hiperactiva, etcétera, ¿no? Suele estar relacionado también con personas ansiosas, muy nerviosas, pero bueno, suelen tener también en algunos momentos, sí que es verdad, depende de la persona, pero suelen ser igual personas que cambian mucho de trabajo, pues bueno, también influye, ¿no? Entonces luego también está relacionado con el tema de las drogas, alcohol, suele estar al final derivado, ¿no? Diferentes trastornos, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por cierto, no lo he dicho, pero las causas suelen ser genéticas, suelen ser también ambientales, por factores de estrés, incluso por el embarazo, depende de cómo haya sido el embarazo o el parto, también influye directamente. O simplemente porque te ha tocado y punto, ¿no? Entonces, pues bueno, también para que lo sepáis. Pero bueno, que tiene solución. Sobre todo en psicología se intenta compensar y dar esos recursos tanto a los padres como a los niños para que puedan sentirse y sobrevivir, que no pasa nada, ¿no? No se acaba el mundo. De hecho, dicen muchísimos famosos tienen ese trastorno y mirarles, están triunfando por la vida, ¿no? De hecho, Einstein tenía TDAH y mirarle. Entonces, pues bueno, pues para que lo sepáis. Por otro lado, bueno, el TDAH, como os decía, en adultos también suele estar asociado a cierto absentismo laboral, se cansan rápido, entonces, bueno, ¿tiene solución? Sí. Entonces hay que crear también estrategias, por ejemplo, yo soy muy despistada. Y entonces lo que al final hago es coger mi agenda y tengo todo apuntado en la agenda, porque si no lo apunto se me olvida. Entonces al final es conócete tú, crea tus propias estrategias para al final, si sabes qué problema tienes o cuál es tu déficit, pues vamos a sacar recursos, ¿no? Estrategias para estar mejor. Quiero sobre todo inculcar un poco el tema de los niños que tienen esto, al final hace mella directamente en la autoestima. Entonces, por favor, padres, reforzar positivamente, no castiguéis. El niño no se comporta de esa manera porque él quiera, sino porque no puede hacer otra cosa. Entonces, intentar conectar con ellos, con la emoción de cómo se pueden sentir y que se sientan queridos tal y como son, ¿no? Que si son movidos, que si son payasos, pues son así, pero el intentar compensarlo, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis que os comente, me decís y yo sin problema intentaré resolver si es que puedo y si es que lo sé. Claro, que no soy ninguna aquí, vamos, que no lo tengo por qué saber todo, esto claro. ¿Qué más os puedo contar de este tema? Al final son niños que van a interrumpir constantemente, que les cuesta prestar atención, que se van a sentir como si tuviesen un motor dentro, que no pueden hacer otra cosa que moverse y moverse. Entonces, al final, como os digo, las etiquetas hacen mucho daño. Por otro lado, suelen ser también niños que tienen esa habilidad, son muy extrovertidos, son muy divertidos, te lo pasas muy bien con ellos. Entonces, insisto, potenciar lo bueno que tienen, ¿no? Suelen ser también personas pues, graciosos, simpáticos, ¿no? Las habilidades sociales, la verdad es que suelen su fuerte, suelen serlo. Sí que es verdad que en la parte hiperactiva a veces tienen una parte también más agresiva, más... Entonces, bueno, sobre todo en la adolescencia es un poco más complicado trabajarlo, ¿no? Porque aparte del tema hormonal, el desarrollo, bueno, pues al final influye también directamente que sea niño y esa parte también más agresiva, ¿no? Por el tema hormonal y por, bueno, un poco por el tema desarrollo, la edad del pavo que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar, así breve, conciso, me faltan
Obviamente me he olvidado de muchísimos síntomas, pero así a nivel lo más fácil de entender, simple y cosas del día a día, ¿no? Pues bueno, pues transmitiros un poco eso. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estoy y nada, que ya nos veremos por aquí. Un abrazo.